Revue L'Autre Amérique, l'actualité littéraire latino-américaine. Puedes presentarte al público francés y explicar, vamos a decir, tu vida y tu obra de manera general y explicar un poco por qué vives en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, bueno, yo nací y crecí en Perú, soy de Lima, de la capital. Tuve la suerte de vivir un año en Cusco, que es una de las ciudades que más me gustan en el mundo. Em, y luego de eso vine a hacer un doctorado acá a Estados Unidos. Estuve viviendo 6 años en la ciudad de Filadelfia y estudié mi doctorado en lo que se llama Hispanic Studies acá en la Universidad de Pensilvania. Me gradué y me vine a trabajar a un lugar muy pequeñito que está como a 3 horas de Chicago, en Illinois. Probablemente nunca había escuchado sobre él, se llama Monmouth. Y trabajo en un liberal art college, lo que se llama liberal art college, aquí en Estados Unidos, que es una institución que es un poco más pequeña, ¿no? Concentrada en lo que le llaman los liberal arts, y solamente enseñamos a undergrads aquí. Y estoy aquí hace ya 4 años, voy a cumplir, o sea, tengo 10 años viviendo en Estados Unidos. Empecé a escribir, en realidad muy joven, cuando tenía 14 años, empecé a escribir poesía, pero luego la dejé, así que ya no escribo poesía más, ni nunca he publicado poesía. Y luego empecé a escribir narrativa. Y como estabas diciendo en mi biografía, publiqué mi primer libro, fue un libro de cuentos que se llamaba Cromosoma Z en el 2007, cuando tenía 23 años. Luego de eso publiqué la primera novela, Ella, que tuvo 2 ediciones, salió en el 2012 y se republicó, o se salió la segunda edición en el 15 y la tercera en el 17. Un libro, creo que probablemente mi libro más exitoso. Luego publiqué un libro de cuentos que se llama Antifaces, que se reeditó este 2021 aquí en Estados Unidos, en español. Y luego publiqué en el 16 mi novela Esa muerte existe, que fue cuando di el paso a la editorial, a Penguin Random House, porque antes había publicado en editoriales pequeñas. Eh, y esa novela se reeditó en el 2020 aquí en Estados Unidos. Vale. ¿Escribes únicamente en español o también escribes en inglés? No, escribo solamente, la literatura solamente la escribo en español, todo lo que escribo, writing, o sea, escritura creativa en español. ¿Por qué? Y es una pregunta que me han hecho antes, pero nunca había reflexionado sobre eso hasta que me lo preguntaron. Y es porque, no sé, para mí el español es el espacio de la libertad donde empecé, o sea, mi idioma que salió, digamos que es el idioma que yo siempre he hablado y el idioma en el que empecé a escribir. Entonces el inglés siempre ha sido para mí un idioma utilitario, vamos a decirlo, porque estoy acá y tengo que hablar en inglés, y tengo que enseñar en inglés, y tengo que escribir en inglés y todas esas cosas, pero no es el idioma en el que me siento más libre, vamos a decirlo así. Entonces, para mí lo creativo está en el español. En español. Vale. Y una pregunta general. ¿Por qué has querido ser escritora? Es una pregunta es una pregunta muy Muy buena difícil. y es difícil también porque lo que pasa es que la gente que hemos empezado a escribir muy jovencita, como yo empecé a escribir a los 14, 15 años, ¿no? Entonces uno trata de acordarse en ese momento por qué escribía, ¿no? Y yo digo, claro, o sea, a mí me parece que yo escribía porque veía cosas, sentía cosas y necesitaba decirlas de alguna manera, ¿no? Entonces era como que desde ese momento, y es interesante porque cuando piensas en retrospectiva te das cuenta de dónde están los cimientos de las cosas que has escrito después también. En ese sentido de que, claro, o sea, uno ve cosas, uno siente cosas que a veces es difícil de compartir o difícil de expresar o que mucha gente prefiere no escuchar, ¿no? Las escribes y luego te das cuenta que eso es lo mismo que has hecho después, ¿no? O sea,
sentido de mi literatura, ¿no? Porque lo que yo escribo siempre tiene que ver con este lado como más oculto de las personas, ¿no? Lo que desean, lo Ujú. que sienten, ¿no? Entonces creo que ahí, claro, se puso como el cimiento de lo que iba a hacer sin darme cuenta, ¿no? Entonces así comencé a escribir, como dije, empecé a escribir poesía, pero luego la dejé y empecé a escribir básicamente cuentos, a pesar de que yo no me considero una cuentista, pero es un poco lo que pasó, ¿no? ¿Y cuáles son tus temas de predilección? Entonces, dices el lado más oculto de las personas. ¿Tienes unos temas que no sé, que sueles usar o que te sí, naturalmente? Yo no sé, esa es una pregunta, o sea, bien, o sea, lo que dijiste al final de naturalmente es bien, quizás sí, no lo sé, pero porque lo que me sale a escribir siempre, como decía, es este lado oscuro más que oculto, quizá, o ambos al mismo tiempo, ¿no? O sea, creo que todo lo que he escrito siempre ha sido tratando de revelar ese lado que muchas personas les cuesta mostrar y que muchas personas también les cuesta ver, ¿no? O sea, que de repente no quieres, prefieres cerrar los ojos ante la realidad y decir, no, esto no existe, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Entonces, mis personajes, es como que yo siempre he sentido que mis personajes los puedes conocer como muchísimo, ¿no? O sea, y mis personajes te van a decir todo lo que están sintiendo, así sean cosas que tú no quieras escuchar o que te parezcan, oh, no, eso está mal, ¿no? Cosas así, ¿no? Todos sus deseos, todos sus temores, todas sus inquietudes. Por otro lado, también esa es otra cosa interesante que me di cuenta después, es que como mis personajes también tienden a querer cambiar de vida y a ser otras personas y a escapar de la realidad en la que están. Y claro, supongo que esto tiene que ver con esta conexión en que están explorando o están sintiendo muchas cosas negativas que no quieren o que desearían no vivir, entonces quieren salir de esa realidad. Y la gran mayoría no puede, ¿no? Entonces, ahí hay como temas. Claro, si lo quieres poner en un sentido un poco más académico, vamos a decirlo, son temas eh, que tienen que ver con, claro, antes estaba muy metida en tratar de entender la maldad en general, ¿no? O sea, como decir de dónde viene esto, las relaciones familiares, cómo se gestan, cómo influyen en nosotros. Eh, Otro tema que para mí estaba muy presente cuando estaba haciendo mi doctorado es el tema del cuerpo y bien enfocado en el tema de la intervención sobre el cuerpo, de la enfermedad. Ese es un tema que trabajé en mi tesis, en mi investigación, y también se trasladó a mi literatura, vamos a decirlo así, eh, porque para mí todo siempre ha estado como muy conectado, ¿no? Entonces, hay temas, sí, claro, y si lo vemos en más general, para mí creo que mis personajes siempre han estado o tratan de verse a sí mismos y aceptar estas cosas que no quieren, pero por lo menos se la van a decir al lector y, y tratar de ver si es que sus vidas pueden ser diferentes a las que han tenido. Y creo que por ahí van muchos de los, no solamente las novelas, sino también los cuentos que he escrito, también van por ahí. Y me viene una pregunta. En la novela, ella, los personajes son, vamos a decir, anónimos. Se llaman el padre, ella, para decir la madre. ¿Es porque puede ocurrir, representar todas las personas o por qué ese anonimato? Sí, en ese momento cuando yo decidí no ponerles nombres a esos personajes en específico, era más porque quien narra la novela es la hija, ¿no? Y quien narra la novela es una persona que ha sido como completamente desprovista de su personalidad. Es casi una extensión de lo que era su madre, ¿no? Y entonces ese sentido me pareció que estaba bien para ella no tener nombre,
porque prácticamente no tenía identidad, vamos a decirlo, ¿no? O sea, por ser una extensión de la madre. Y por otro lado, cuando ella habla de su familia, para ella también siente una desconexión con la familia. Entonces es como que jamás, yo no sé, nunca la llama a su mamá mamá, ¿no? Porque no siente que es su mamá, ¿no? Es como que siempre le dice ella, ¿no? O sea, ella no es como que no está, o sea, está conectada a la fuerza, pero no hay un vínculo de afecto, no hay un vínculo de relación familiar. Y es lo mismo que le pasa con el hermano, que es su gemelo, pero que ese vínculo sí se rompe, porque existía, pero se rompió. Y el vínculo, y le dice mi gemelo, porque igual hay algo ahí que todavía sigue, ¿no? A pesar de eso, igual sigue que él está atado a ella, porque bueno, estuvieron atados desde del vientre y luego lo que pasó, ¿no? Y el padre también es una persona ausente para ella. Entonces es como que en ese sentido tenía sentido para esa novela que las personas no tuvieran nombre, pero eso cambió porque la siguiente novela sí tenían, e incluso tenían hasta ciertos apodos bastante negativos, ¿no? No, digamos, no apodos como buenos, porque no sé, para mí el nombre siempre es algo que es tan importante porque es lo primero con lo que uno define su identidad, ¿no? O sea, yo soy tal, yo soy Jennifer y voy a ser toda la vida Jennifer, al menos que yo decida cambiarlo. Pero si alguien me lo cambia, ya hay una imposición ahí, ¿no? O si yo me siento que no soy Jennifer, también ahí es algo que hay una desconexión con mi identidad, ¿no? Hablando de ella, vamos a presentar la traducción de un cuento que se llama Día de Salir. Y es la primera, vamos a decir, proyección de la novela y que has escrito después, o cómo se ocurre la escritura de tus novelas. ¿Siempre escribes un cuento primero y después desarrollas la idea o es casualidad? Creo, me ha sucedido con dos novelas que sí tuvieron su inicio, digamos, en un cuento. Con Esa muerte existe, no. Con la última que escribí, sí, y con ella sí. Ella, día de salida, el cuento que se va a presentar, es interesante porque no está incluido en absoluto en la novela, pero es como una escena que podría estar en la novela, porque la novela empieza con la muerte de la madre y el cuento termina con la muerte de la madre, o sea, se podría empalmar ahí uno con el otro, ¿no? Eh, yo cuando escribí el cuento Día de Salida, que sí fue antes, como estaba diciendo, era un cuento que creo, por lo menos con ese cuento, sí tenía en mente que quería escribir una historia más larga. Eh, entonces, el cuento sirvió un poco, creo, para... Ese cuento, vamos a decir que fue un cuento bastante determinante para mí, porque creo que definió un poco la estética que había podido estar muy oculta en mi primer libro y como que ahí se definió la estética que iba a tener en el futuro. Entonces yo creo que, o sea, si lo pienso así, es la primera vez que lo veo de esa manera, o sea, que lo estoy pensando mientras me preguntas, ¿no? Ese cuento sí fue algo muy importante para mí, creo, porque cambió mucho el tono, la atmósfera, los personajes, el acercamiento psicológico a los personajes, que determinó todo lo que he escrito después. Y yo creo que quizá Cromosoma estaba un poco en esos cuentos, pero no, o sea, no son muy diferentes, a pesar de que hay en Cromosoma algunos cuentos que son más oscuros, también hay en Cromosoma algunos cuentos que no son tan oscuros. Y luego es como que se terminó, digamos, de definir dónde iba a estar en ese espectro, vamos a decirlo, de oscuridad, vamos a decirlo en cuanto a los personajes, ¿no? Entonces sí, ahora que lo pienso, quizá ese fue el primer cuento que determinó lo que iba a venir después en cuanto a la estética, vamos a decirlo, ¿no?